Recording is on. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes, buenas noches. Ya. Bueno, estamos aquí reunidos para escuchar a nuestra compañera Marta, ¿ya? Que asistió al seminario de biomateriales que se celebró en Valdivia hace ya, en diciembre fue, me parece. Y bueno, ella fue en representación del gremio y ahora pues nos va a contar un poquito el estado del arte de los micelios y eso, escucharla y después se abrirá algún espacio de debate o de quien quiera hablar, que converse o que le haga alguna cuestión y bueno, que sea enriquecedor para todos este espacio, ¿ya? Así que Marta, dale nomás. Bueno, imagino que todos conocéis a Marta. Bueno, está Cristóbal, que creo que es recién ingresado hace poquito. Pero bueno, Marta lleva harto tiempo también con nosotros. Fue vicepresidenta también en la antigua directiva, en la anterior directiva. Y bueno, siempre está bien comprometida con el gremio. Así que, bueno, y es súper activa, súper pro la Marta, no para. Así que vamos a escucharla nomás. Venga, me callo. Hasta luego. Bien. Bueno, gracias Nacho. Y bueno, un gusto poderle contar de este tema, porque en verdad es bien interesante como lo que se abre a nivel de posibilidad de explorar, ¿no? Que igual hay muchas preguntas que giran en torno al tema de los biomateriales y en el seminario también lo llamaban biofabricados. Entonces, bueno, el seminario en verdad era como bien simple. De hecho, nosotros con los otros ahí que estaban ahí decíamos, con el gremio también podríamos hacer algo similar. La verdad, fue muy lindo como ellos, ahora como haciendo un paréntesis como solamente de la forma en que ellos lo hicieron, en verdad hicieron una convocatoria muy como simple y humilde y en verdad igual lograron convocar bastantes personas como para visualizar o como representar, mostrar que hay un tema que hay que debatir. Entonces también, entre paréntesis, es una muy buena iniciativa que también nosotros podríamos de alguna forma aplicar. Pero bueno, aparte de eso, de la forma en sí, el seminario, bueno, tengo acá mi apunte porque ya no me acordaba bien todas las actividades, así que los voy a ir leyendo, pero el tema es que más que biofabricados o biomateriales en general, como decía el seminario, en verdad fue casi todo sobre el micelio en específico, ya porque el seminario fue hecho por este laboratorio de allá de Valdivia. Yo después le puedo dejar quizá los Instagram en el grupo del gremio como para que vayan a ver su trabajo directamente. Y ellos trabajan en la Universidad de Arquitectura. Entonces tienen una conexión, además del laboratorio en sí, pero además tiene una conexión especial con cursos de estudiantes. Entonces, lo que proponía un poco el programa de este seminario era empezar con charlas como más, como decir, generales. Y realmente la primera charla, por ejemplo, era muy, muy técnica sobre los hongos. O sea, es decir, como de verdad la taxonomía y todo, cómo funcionan los hongos en sí. Fue como de verdad muy técnica sobre el tema de los hongos. Creo que fue también con como un léxico, o como decir, como todas palabras muy, muy técnicas respecto al ecosistema de los hongos y cómo funcionan. De ahí empezaron a hablar de la infraestructura que permitió a este laboratorio de poder empezar a explorar el mundo del micelio. ¿Qué es esta infraestructura? Es la posibilidad de los hardware abiertos. No sé si ustedes lo conocen, pero el tema es que me escuchan mal. Yo escucho bien. Ah, ya, ok, porque estoy hablando rápido. Ya, ok, bien, seguimos. Entonces,
bueno, ¿qué le estaba comentando? Del hardware abierto. O sea, ¿qué pasa? Que ellos pueden ahora como investigar el micelio en su laboratorio y también en la universidad gracias a estas tecnologías que tienen un modelo como de business o de negocio que es como de hardware abierto, es decir, que todos pueden, es como el Arduino, ¿no? Como para hacerlo más simple. Como que todos, o sea, están disponibles en la web, están disponibles para todos y tú accedes a ese conocimiento, lo puedes descargar, lo puedes fabricar. Entonces, hicieron esta presentación unos chicos que tienen una empresa que se dedica a montar y fabricar esta pieza de esto hardware abierto. Entonces, ¿qué pasa? Que si antes ellos necesitaban una máquina de 5 millones para poder hacer el proceso de creación de micelio, ahora esta máquina en verdad con esta tecnología de hardware abierto vale 200 lucas, porque es solo comprar el material en bruto y estos ingenieros lo fabrican. Entonces, eso era como una charla que en verdad era como introductoria a estos tipos de sistemas que claramente tienen a que ver mucho con la ingeniería y como con, claro, una ingeniería como más compleja del tema. Y nada, como que eso ellos yo interpreto que, porque no es que explicaron como la estructura en sí, pero yo interpreto que lo pusieron ahí porque es lo que realmente le permitió llegar adelante con sus investigaciones y sus pruebas. Después, eh, hablaron de tecnología abierta para una... Eso eran como, después hubieron como unas charlas de ellos, presentando ellos quiénes son, qué es lo que hacen. Entonces explicaron un poco sus procesos de cómo es ir a recolectar las cepas, cultivar las cepas, tener, digamos, qué significa tener un laboratorio con un material que crece, que varía, que cambia. Las cepas también hablaron como harto del tema de que en verdad lo difícil es tener estable la cepa. Entonces, aunque el hongo esté creciendo en esta misma condición climática, en ese mismo lugar, pero la cepa de base que ellos ocupan para reproducir el micelio, porque lo que pasa es que ellos toman como una pequeña cantidad de ese hongo y de ahí lo moldean, es decir, por eso es biofabricado, es como que no es realmente el hongo como está en la naturaleza, ¿no es cierto? Ellos como que toman una parte del hongo y lo ponen en un molde. Entonces, el hongo después crece según como una dirección del ser humano, ¿ya? Entonces, claro, en torno a eso, después les comparto como mi pregunta al respecto, como mis reflexiones y así, pero esto es como el proceso de lo que ellos hacen y es, digamos, un poco la única forma de poder hacerlo. Que, ¿cuál es un poco la contradicción para mí personalmente, Marta? Escuchando eso, yo decía, bueno, o sea, el micelio es un elemento natural que en su libertad tiene como su máxima como potencia y expresión, porque el micelio conecta, el micelio es una conexión. Y claramente nosotros lo humano, digo, ¿por qué no hemos encontrado todavía una forma de integrarnos a la lógica de la naturaleza en vez de querer siempre controlarla? ¿No? Y digo, el ego del hombre está siempre en primera línea, en verdad. Entonces, por ahora, la única experimentación que se han hecho con el micelio es tomarlo y ponerlo en una caja, ponerlo en una cuestión, secarlo. Entonces, te tomo, te pongo en un espacio y ahí de alguna forma te pongo en pausa, porque si tú te reactivas, yo no te sé controlar. Eso es como el resumen para mí de haber visto este proceso, ¿no? Eh, Ahora, claramente me parece muy bien esta experimentación inicial. Igual ellos mostraron también ejemplos de que de verdad hay mucha experimentación a nivel mundial de este material.
se está ocupando más que todo por instalaciones artísticas, en verdad. O sea, no hay nada construido como que esté durando o como algo arquitectónico. No, son como instalaciones por ferias o eventos arquitectónicos, pero instalaciones temporales. Y la lógica, como les decía, es como un poco la misma. Hay una instalación artística nada más que mostraba realmente unos paneles donde ellos dejaron crecer el micelio, pero eso duró 2 semanas, porque después comentaban justamente se pone hediondo y ya las personas no quieren nada con él. Entonces, claro, es como para mí, en general, el tema lo encuentro muy interesante, pero siento que todavía tenemos mucho que resolver y entender como con respecto de ocupar un material como tan complejo y como también de una energía y una vibración tan alta como el micelio, que realmente está conectando toda la naturaleza cuando nosotros pisamos. Ahí está el micelio en todo lado, entonces, ¿cómo lo podemos quizá canalizar de mejor forma que no sea ponerlo en una cajita y como poner en pausa su crecimiento porque si no es hediondo, ¿no? Pero bueno, eh, después, entonces, ellos explican esta forma de un poco cultivarlos, explican la cantidad de problemas que tienen al cultivarlos, porque realmente un pequeño cambio en términos de humedad, temperatura, en el estado de conservación, de repente hace un daño tremendo a toda la colonización, aunque sea la misma cepa, pero quizás, digamos, fue recolectada en otro momento y eso cambió todo. Entonces, ellos más que todo compartieron como su experiencia y sus frustraciones también en lograr, o sea, en no lograr como eh, clasificar bien todo lo que tenían, o sea, todo lo que tienen, ¿no? Es como la dificultad más que todo de esto es poder reproducirlo de forma controlada, porque claramente a lo que ellos apuntan es hacer un material que se pueda vender, ¿cierto? Que de alguna forma se pueda comercializar. Entonces ahí es donde entra la necesidad humana de decir, necesito que esto sea replicable y etcétera. Entonces, claro, efectivamente estaba siendo como muy difícil y quizás el desafío principal, en verdad, el tema de poder saber lo que pasa, porque era un poco impredecible, ¿no? Igual lo estaban documentando todo, pero muy impredecible. Después, ese fue el primer día y en verdad después estaba esa muestra, digamos, como muestras de muestras. También todo lo que estaba allí era relacionado al micelio, no había nada más. Entonces, como que más que realmente fuera como algo de biomateriales, era como solamente el micelio realmente. Eh, bueno, había muchas pruebas de los chiquillos de la universidad, o sea, de sus cursos, porque como ellos también dan clase en la universidad, tienen como un par de cursos, entonces ahí estaban como todas las maquetas de los sistemas constructivos que intentaron hacer en el curso. Entonces, así era una de las fotos, la que vieron como en la portada del flyer, era uno de esos, digamos, de esas pruebas. Ahora, ¿qué es lo que intentaban hacer estos estudiantes? Que después expusieron como uno por uno como su proyecto. Era un poco hacer estos módulos que de alguna forma se podían combinar de distintas formas, porque claramente era una exploración arquitectónica, entonces obviamente tenía que ver con tener una función, que la mayoría de la función era como separar ambientes, porque no han logrado de ninguna forma darle una estructura como estructural, entonces realmente el micelio en este minuto estaría disponible como para hacer un aislante o para hacer, no sé, una forma de eso, dividir ambientes, como que la mayoría tenían que ver con eso. Y bueno, era
como que su experimento eran que, bueno, no fuera un rectángulo, sino que quizás era como un arco y que se enganchaba con otro arco por arriba y hacía como una celosía como un poco distinta. Eh, pero como que la base de las experimentaciones en la universidad tenían que ver con lograr hacer una muestra del sistema pensado, porque, como le comentaba antes, lo más difícil para ellos era lograr controlar lo que pasaba, porque realmente, de hecho, habían unos moldes donde se veía que el hongo hizo simplemente lo que quisiera. O sea, eh, lo humano dicen, bueno, te pongo el molde, tú coloniza el molde, pero el hongo dice, no quiero. Entonces, estaban de repente unos moldes que colonizaba la mitad. Entonces, ellos decían, bueno, esto se lo mostramos para que vean que el hongo en verdad tiene como su propia inteligencia y entonces, aunque uno repita el proceso así con los pasos 1, 2, 3, 4, 5, no es dicho que resulte el resultado X que yo quiero. Entonces, esa era un poco como la dificultad. Y claro, se veía como también ahí expuesto como en sí en la muestra. Entonces, bueno, eso fue como el primer día y después el segundo día apareció un poco el tema de la tierra, apareció como en una experiencia nada más de un profesor que es de la católica que estaba haciendo una prueba a través de un fondo de cómo integrar o hacer colonizar eh, a los hongos la tierra. Entonces, hacer como unos adobes, pero colonizados con hongos. Por ahora no le ha resultado nada. Él mostró como unas fotos de prueba, pero realmente muy incontrolable. El hongo en verdad se comía la tierra. Claramente el hongo no tiene nada que ver directamente con la tierra, sino que con un substrato, ¿cierto? Entonces ellos hacían adobe, por ejemplo, con viruta o con paja, como que probaron varios substratos con cartón. De hecho, no sé, les gusta mucho el cartón, pero ellos comen como ese tipo de alimento. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer adobes con unas fibras que le guste al hongo, por ejemplo, el cartón. Entonces ahí es que el hongo empieza a colonizar la tierra. Pero lo que se veía es que este adobe de tierra y micelio en verdad perdía mucho volumen. Es como que como el adobe está estructurado por la fibra y el hongo se come la fibra, no le estaba funcionando, porque es como que se caía el bloquecito, porque la tierra quedaba ahí sola, sin como la estructura que lo hacía como coherente, que juntaba la partícula y el micelio con la tierra no quiere nada, o sea, pasa entre medio nada más, pero no es lo suficientemente fuerte como para crear un tejido que sostenga las partículas de tierra, quizá por el mismo peso también. Entonces, bueno, este profesor era como que su actitud era como, no me interesa llegar a nada, gané este fondo para hacer experimentos y esto voy a hacer, no quiero lograr nada y no me importa lo que ustedes piensen. Habían personas que le intentaron hacer preguntas como, pero ¿cuál es tu objetivo? Como entendiste como como decir, la dicotomía con la tierra, la relación con la tierra, y él estaba como, saben, no me interesa nada, yo gané esta cuestión para hacer mis pruebas, entonces estaba como muy cerrado al discurso y a la conversación, así que mostró esta experimentación y ahí quedó. Mostró que hicieron como una especie de muestra, como de exposición en un museo y contó que lo que pusieron como exposición se estaba cayendo. O sea, como me dijo como 2 horas más que hubiese quedado ahí, se hubiese caído encima de las personas que estaban pasando. Entonces, como que realmente, bueno, al fin lo único que yo como saqué de un poco esta charla fue que con la tierra o como en un adobe en sí no está funcionando, al menos por cómo él está llevando el material. Yo en estos procesos personalmente vi que como, bueno,
nosotros todos lo sabemos, que al trabajar con materiales naturales, como que en verdad el ego del hombre se ve más claro. ¿Por qué se confunde? Es como, por ejemplo, querer como juntar materiales que no tienen nada que ver entre ellos o que jerárquicamente funcionan de forma distinta, solo porque yo quiero y yo lo decido, porque yo soy el hombre y tengo el control sobre la naturaleza. Claro, eso en estos tipos como de ambientes, creo que se ve como, se ve fuerte y se ve súper violento también, como violento entre comillas, obviamente, me entiendan, pero es como que lo que más yo pensaba como escuchando eso, digo, como qué regalo poder experimentar con el materiales naturales y ahora estamos hablando no solo de materiales naturales, sino que materiales vivos. Y como, por otro lado, querer siempre llegar a la estrategia de control y como de alguna forma, bajarle totalmente al potencial del material vivo y al potencial del material natural porque queremos nuestra receta, ¿cierto? Entonces, como que verlo ahí expuesto de esa forma también me hacía pensar a mí personalmente, digo, chuta, como y cuándo llegará el día de que nosotros podamos poner estas recetas por un lado y como aceptar nuestro destino de que si queremos ocupar materiales naturales, sí pueden haber unas direcciones y unas coherencias entre materiales, pero no podemos de ninguna forma estar como encasillados en estas recetas o como en estos procesos cerrados de control. Bueno, después apareció otra charla de otro material también que era el biochar o biochar, ahí como en inglés o español. No sé si lo han escuchado, es un material que ahora va de moda por lo que, o sea, por lo que se ve, ha salido en las últimas exposiciones de arquitectura. ¿Y qué es lo que pasa? Que es carbón vegetal realmente, pero el carbón vegetal que se produce con procesos de residuos. Por ejemplo, no sé, una ¿cómo se dice? ¿Cómo se dicen esto que tienen como los bosques y que hacen madera? Una forestal, ¿cierto? Así se dice. Bueno, una forestal, ponte tú que tenga como residuo de madera y lo tenga que quemar, ya ese, si ellos lo queman, lo transforman en este biochar, que ahí o sea, esta era una profesora de una universidad de Estados Unidos, que ellos estaban formulando eh, mezclas de tierra con biochar. También lo probaron con cemento normal, como digamos, la fusión, y en base a eso lo estaban empezando a probar con tierra. Y en verdad estaban como un poco al inicio de la investigación. Por ahora se ha probado harto con cemento, o sea, la exposición de arquitectura que yo le dije, le comenté, se ha probado con cemento, o sea, ya se vio que funciona con el cemento y ella lo estaba, básicamente lo replicó con cemento como para entenderlo y ahora lo estaba aplicando a la tierra. Bueno, básicamente, como les decía, es carbón vegetal. Entonces, ellos como que también, como que no lograron todavía tener como un, un adobe, digamos, hecho de eso, pero estaban ahí como probando. Y contó como sus procesos también de cómo llegaron a ese material y de que podía ser una buena ventaja porque era un buen agregado a la mezcla y también habían muchos procesos que tienen como, ¿cómo se dice? Como residuo la madera, entonces se puede quemar. Ahora, claramente estamos hablando de quemar más y también obviamente para obtener ese carbón necesitamos una cierta temperatura, entonces eso produce
un cierto tipo de emisiones que van a seguir siendo. eh, entonces, eso es como ya un material que, no sé, hay un poco que entenderlo también del punto de vista que se siguen ocupando estos hornos de alta temperatura, pero como que ella decía, bueno, estamos intentando hacerlo como con distintos hornos y como ver si se puede hacer como de forma distinta a como siempre quemaron madera eh, industrialmente. Entonces estaban como en la exploración un poco de ese proceso. Y bueno, de ahí llegó, o sea, de ahí como que en verdad partieron todos los chicos de los cursos de lectura explicando cómo sus, cómo decir, sus experiencias. Habían un chico también que postularon a un fondo como para construir un pabellón con estos ladrillos de micelio, pero por ahora no ganaron, entonces están ahí esperando de poderlo hacer. Sería un poco el primer pabellón de Chile que estaría construido allá en la Universidad de Valdivia, como para poder ver el material, pero sería siempre una intervención temporal, digamos, porque lo que pasa es que este bloque de micelio claramente a lo que vuelva a estar expuesto a condiciones distintas de la del laboratorio, por así decirlo, claramente le van a pasar muchas cosas. Entonces, igualmente ellos, este diseño de pabellón lo hicieron con los ladrillos de micelio hacia adentro, entonces igual protegido como directamente de la lluvia. Pero bueno, por ahora no lo están pudiendo hacer. Entonces, lo más que se vio en esa muestra fueron como estos eh, ladrillos como de distintas formas. Yo después en el grupo igual le puedo mandar como más fotos de las que tengo, como para que las vean. Eh, pero eso fue un poco las charlas. Fueron charlas como súper cortitas. Como les digo, en verdad creo que como forma es algo súper alcanzable para nosotros, súper, ultra, hiper alcanzable, porque de verdad que ellos pusieron hasta 2 jornadas, pero las charlas duraron como 4 horas en el día y fin, o sea, y con la pausa y todo. Entonces fue algo como muy, como para decir, bueno, esto existe y vamos a generar un evento en torno a esto. Y es algo que con nuestro potencial, igual yo lo que más pensaba es decir, bueno, o sea, algo así nosotros lo podemos hacer y de muchos materiales también, para poder conversar, ¿se entiende? Es como para poder explorar y conversar. Bueno, después, ¿qué es lo que yo después escribí como de mis apuntes y comentarios? Em, yo estoy como sensible personalmente por lo que yo estoy haciendo en arquitectura eh, al tema de cómo podemos construir sin destruir. Entonces, yo encuentro como que esta experiencia eh, es buena, va como en ese sentido, de como empezar a cambiar este círculo de, no sé, extraer, procesar y desechar, ¿cierto? Cambiarlo en cultivar, usar algo y después que esto se regenere. Entonces, es como, es distinto, ¿no? Como el ciclo que se le da. Entonces, eh, es realmente como generar un ciclo vivo, es como algo vivo, ¿no? Entonces, siento que hay mucho potencial. Por otro lado, hay que, siento también, bajarle mucho el ego. O sea, es como entender los hongos lo que hacen, lo que vienen a hacer a esta tierra, que no, por ejemplo, para mí, hacer prueba de que el micelio pueda ser estructural, para mí no tiene sentido. Es como que yo creo que no está hecho para eso, en específico el micelio, porque en la naturaleza no lo vemos sostener. El micelio lo que hace es que conecta. Entonces, eh, como intentar ponerle algo como para que el micelio sea la estructura, eh, eso, por ejemplo, no me parece coherente. O sea, yo siento que todos los materiales naturales nos enseñan algo
pero nosotros podemos captarlo solo si quedamos escuchando estos materiales. Entonces, para mí eso es como que fue lo más importante. Y después, obviamente, como que hay que ver el tema de que no volvamos a crear otras industrias como para lo mismo, ¿no? Porque ya tenemos materiales vivos, podemos tener arquitectura viva, pero el tema es, para mí, siempre va a convenir hacerlo con materiales locales. Es como, ¿qué es lo que realmente nos está empujando en como investigar este tipo de materiales que hay que hacerle todo un proceso, como un proceso productivo y un proceso muy frustrante y muy complicado de selección y de criterio y de conservación y así, como cuál es nuestro objetivo al querer hacer eso. Y me pasa lo mismo con muchos aislantes que están haciendo ahora. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el aislante de raíces, que es lo mismo, o sea, es como tomar las raíces y decirle, bueno, crece acá, ¿cierto? Entonces, también como aislante, o sea, yo digo, o sea, son comentarios muy personales. Ustedes pueden tener otro punto de vista y todo bien, somos todos amigos, pero yo les voy a compartir como mis ideas en este momento, de que yo pienso, las raíces, o sea, ustedes ven un árbol y tiene estas raíces que sabemos que son casi lo mismo de lo que vemos arriba está abajo. Y es algo estructural. La raíz sí que es algo estructural. Y es algo que tiene una nobleza para mí increíble. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, le decimos, bueno, crece acá y te voy a ocupar como aislante. Ya, para mí no lo encuentro coherente. Yo no he ocupado ese aislante, no lo quiero ocupar por ética. No me parece, o sea, es como que hay otras opciones que encuentro que ya forzadamente por los procesos que tenemos que hacer en la vida, por ejemplo, la lana de oveja, hay que sacarle la lana de oveja y eso, bueno, lo podemos ocupar. O tenemos tierra, tenemos paja cerca, como que yo adentro mío como que veo estas experimentaciones como fueran una especie de manifiesto de que algo está cambiando, pero todavía es como un inicio. No siento que es la forma en que esto debe progresar, pero está súper bien que haya, y yo igual súper agradecida de que haya personas que están probando estos caminos y viendo cómo funciona, pero siento que al ocupar materiales naturales, uno debe como ponerse en otro, como en otro estado de conciencia casi, ¿no? Entonces, como que, nada, eso que estaba un poco pensando era también, bueno, quizás la arquitectura se va a parecer más a la agricultura, como que igual digo, bueno, cultivamos como todo lo que comemos, ¿cierto? En un campo, entonces quizá también vamos a cultivar campos de micelio, yo me imagino dentro de mi escenario, ¿no? Que bueno, quizá vamos a cultivar un campo entero de micelio, vamos a cultivar un campo entero de cubitos de raíces, no sé, y eso lo vamos a ocupar en la arquitectura. Eso igual puede funcionar con sentido de procesos, o sea, es decir, que no necesitemos otros procesos industriales adicionales, cuando, para mí, eh, como que este tema de cultivar los materiales me parece muy interesante, pero me parece interesante hasta que no sobrepase el tema industrial, ¿no? Como que en verdad hay materiales que se cultivan como el trigo, que es como, ya, tiene un proceso productivo, pero, por ejemplo, el micelio tiene un proceso productivo mucho más complicado y que tiene y necesita mucha tecnología y mucha plata también. Y por eso, bueno, ellos hablaron de estas tecnologías de hardware abierto que le permitieron bajar el costo del proceso y etcétera. Así como otros tipos de aislantes que también están produciendo, que en verdad es como lo que estamos haciendo es tomar otro material natural y hacerle hacer el mismo proceso industrial. Entonces, eso también digo, no sé, será o no será. Digo, en sí, la idea de
cultivar los materiales es muy romántica y muy linda. Como que yo lo pienso y digo, igual es bacán, como decir como cultivamos el maíz y ya cultivemos algo, pero igual ya tenemos esos tipos de materiales, como por ejemplo la paja, sin hablar de la tierra. Siento que para mí siempre lo más valioso va a ser como lo que es el material local y el material cercano, sin necesidad de como industrializar otro tipo de material como por experimento, ¿no? Entonces yo adentro mío decía, de verdad, sería muy bueno que el gremio hiciera algo así para validar más y más los materiales locales, o sea, no solo naturales, sino que los materiales locales que tenemos cerca y que en verdad el impacto de eso sí que es nulo o muy poco. Sí que el impacto de la Tierra es súper bajo. Pero claro, el futuro, entonces yo decía, no sé, de qué estamos hablando, ¿no? Como que, bueno, esas eran reflexiones como mucho más hacia adelante, de que yo juntaba todas mis, eh, como mis pensamientos propios. Entonces, también lo que yo encuentro bueno del micelio, que es lo que, y ahí me noté, que quizás en futuro no estaríamos preguntándonos de lo que está hecha una casa, sino de qué organismo la hizo posible. Me apunté eso porque en verdad, digo, el potencial de micelio sería increíble si pudiera recolectar datos y como distribuir recursos alrededor de la piel del edificio, de la piel de la casa. O sea, yo el micelio, lo único que me puedo imaginar al respecto es que nosotros podamos decirle al micelio, bueno, crece por acá, pero crece, sé vivo, sé tú. Como que canaliza la información que tienes que canalizar, distribuye los nutrientes que tienes que distribuir en un edificio. Eso es lo que a mí me atrae, que pero en el seminario como que no, no ha sido parte, ¿no? Yo reflexionando dije, bueno, ¿cómo a mí me gustaría ver un material así? Entonces, sobre todo para exponérselo a ustedes también, ¿no? Como, bueno, yo me encontré como criticando mucho lo que estaba yo escuchando, como que no encontré ninguna otra mirada distinta de poner esto en una cajita. Entonces yo después me pregunté a mí misma y digo, bueno, como yo me imagino como que el micelio pueda ayudarnos en la construcción. Claro, haciendo lo que sabe hacer, que es como distribuir informaciones, nutrientes y quizás claramente las casas ya podamos pensarla en términos de microorganismos que estén como fabricando constantemente una piel, eso ya se está haciendo. Igual, ya se están probando como biomateriales que tienen que ver con microorganismos que se alimentan solos, se alimentan de las condiciones climáticas y avanzan, pero todavía no hay ningún prototipo tampoco. Pero claro, como que quizás podemos cultivar edificios. Eso como que es algo que según mi visión es como más interesante. Pero cultivarlos como con cada material en su lugar. Siempre me voy a imaginar como que las casas van a tener una base del material local que tienen por ahí. Quizá me puedo imaginar que el suelo, por ejemplo, no sé, me puedo imaginar que en vez de que nosotros hagamos fundaciones, el suelo esté colonizado por un microorganismo que llega y hace que el suelo sea compacto, sea como un suelo como estabilizado con cal, porque este microorganismo se descompone y ahí el calcio, no sé, alguna reacción química y no sé, me puedo imaginar decir, bueno, ya quizás no vamos a hacer edificio por partes divididas como ahora que se ve siempre, a mí siempre me ha parecido algo raro, como que el nido de un pájaro sea esta cosa perfecta, como hecha como tan eh, como orgánica y nuestras casas son así como las fundaciones y después un palo y después otra cosa pegada ahí, como todo muy discontinuo. Entonces, claro, yo lo que más también quería abrir un poco la discusión sobre este tema
como qué es lo que se imaginan ustedes, ¿no? Yo me estaba imaginando más como, no sé, estos microorganismos que puedan como modificar el suelo y de ahí comer algo en la casa y que la casa se siga cultivando y que como estos materiales tomen como el lugar y la sensibilidad y como el talento de lo que saben hacer. Me dio mucha pena como ver que todo nuestra experimentación material es como poner algo en una cajita. Así que, bueno, acá termina como todo mi monólogo larguísimo, pero nada, fueron como todas mis impresiones. Y también dejarle esta invitación de que motívense para que organicemos algo, un conversatorio nosotros también. Seguramente vamos a tener mucha convocatoria, mucha respuesta para validar lo que son los materiales naturales que siguen siendo como lo más cero impacto que hay. Así que dejo abierto eh, como el espacio para compartir lo que piensan, lo que sienten, si me han entendido. Ya que quiere... bueno, gracias Marta por la charla, está súper interesante y ahí está la primera persona que quiere participar. Dale, Claudia. Hola, gracias por esta instancia, gracias Marta por asistir. Yo tenía muchas ganas de participar, pero no podía. Chuta. ¿Estás bien, Claudia? Ay, mi perrita tiene doble personalidad, esa es una. Grande. La otra es cariñosa. Sí. Oye, ya, perdón. Bueno, pero gracias, Marta. Y qué interesante tus reflexiones, porque me pasa un poquito lo mismo, ¿sabes? Que tenía muchas ganas de... O sea, hace rato que vengo siguiendo los biomateriales y veo que está muy en boga ahora que hay muchas escuelas de arquitectura, que hay muchos fondos yendo hacia eso. Y me pasó en el festival que fui en Punta Arenas, que tuve la posibilidad de tomar un taller de biomateriales con celulosa bacteriana. Y una de las cosas que se utiliza para eso también es como una base de algas. Entonces también me hice el mismo cuestionamiento de que hay materiales o sea, que al final igual tiene que ir a un nivel industrial, porque no se usan solamente materiales locales. Entonces igual es una forma de consumir y de devorar sistemas. Entonces no es tan... amigable con el medio ambiente, es bien cuestionable, la verdad. Así que me hice como las mismas reflexiones que compartiste tú ahora y de verdad que gracias por haber asistido y por contarnos lo que viviste. Eso. Gracias, Claudia y Gala. Alberto, dale. En silencio, estás en silencio. No, algo raro pasa. No se escucha. No se escucha. Chuta. Ah, ahí se ve. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ahí. Ahí sí. Bueno. Ahí sí. Está como silenciada internamente el laptop. Nada, muchas gracias Marta por contarnos todo esto. Me ha sorprendido que fuera como monotemático prácticamente de los hongos. Y nada, simplemente quería comentar como que yo tengo el concepto que quizás es erróneo o parcialmente erróneo de que los hongos cuanto más lejos estén de una construcción y de un ambiente interior, mejor, porque por lo que no soy un experto ni muchísimo menos. Entonces sería bueno tener aquí un experto en hongos, como puede ser el Seba, por ejemplo, para ver qué opinaba. Pero por lo que tengo entendido, claro, el hongo está bien, lo secas y ahí teóricamente no pasa nada, pero en cuanto agarre un poco de humedad, revive efectivamente y lanza millones y millones de esporas, que es un peligro absoluto para, para los seres humanos. Digamos, un ambiente interior lo que quieres evitar a toda costa es que te aparezca moho, que te aparezca algún tipo de hongo, porque como poco te da alergia y si también te puede dar micosis, en fin. Entonces me sorprende que
esa insistencia como en generar productos más allá de que además es seguramente un poco tecno-optimista, ¿no? Y requiere maquinaria, lo que ya habéis comentado. Como que para mí los hongos fuera de la casa. Es como de lo que he estudiado, es como de las grandes focos de contaminación, digamos, que amenaza un ambiente interior sano, son los hongos. El otro sería, pues, no sé, el amianto. Y no sé. Entonces me sorprende, como que yo no le encuentro tanto gracia, pero quizás son cepas o hongos que son totalmente, ¿cómo se dice? Inertes, ¿no? ¿Cómo se dice así? Inocuos. Inocuos, perdón. No, Claro, hablaban de los mismos problemas. entonces no entiendo esa insistencia, la verdad, cuando tampoco tiene unas propiedades que uno diga que bacanes, ¿no? Estos como aislante térmicos que son la raja, claro, pues son higroscópicos efectivamente, pero en cuanto agarran humedad vuelven a vivir, con lo cual no te interesa. En fin, era ese apunte, digamos, nada más. Nahuel. Hola, si no hay nadie más que quiera hablar por ahí. Oye, yo me voy a ir en la filosófica para variar porque he llegado a conclusiones muy parecidas a las tuyas, solo que no tanto quizás como tan profundamente desde un punto de vista tan técnico con un elemento como lo que mencionabas de la parte ingenieril, pero sí como desde lo que es el pasado histórico o como desde las culturas ancestrales, ¿cachai? Me hiciste recordar a las islas de Totora en Puno, donde los pescadores del Titicaca vivían encima de totoras que las tejían entre sí y armaban verdaderas islotes. Todavía existen, todavía las pueden ir a ver. Y en el viaje que me pegué ahora por Ecuador y Perú me di cuenta de que el ser humano como que primero aprende a manejar los materiales como la totora, las fibras, las cañas, el barro, por una conexión espiritual que tiene con el elemental de ese ser, ¿cachai? O sea, es como interesante ver que culturas ancestrales, ponte tú, tienen todo un ritual para cortar un bambú para transformarlo en una flauta o en una katana, el metal, ¿cachai? Como que no pasa, no tiene por qué pasar de largo con lo que es lo constructivo, si es nuestro refugio y en nuestra casa. Finalmente, lo que hacían antiguamente era fabricar con lo que tenían en el lugar para poder abrigarse, y es súper lógico que hayan conectado con no solo como el elemento tal como materia prima, sino como el tacto, el sentirlo, el olerlo, el comerlo, el masticarlo, el todo, o sea, el abrazarlo. Las momias de arcilla con cerámica, la cerámica misma como alfarería, que es la alquimia de la tierra. Entonces, creo que tu filosofía o visión que fuiste desarrollando es como parte de la memoria que se está recordando para traerlo a la tecnología moderna y ver cómo podemos hacer esa fusión de ambos mundos, porque uno no va a poder existir con el otro. O sea, la tecnología puede ser muy linda, muy geométrica, muy metálica, pero si no tiene esta parte, no tiene alma, no tiene espíritu. Y si no tiene espíritu, son androides toscos que no sirven, ¿cachai? ¿No? Como las casas de hormigón o las casas modernas, que no exhalan vibración, no exhalan el cuarzo que exhala un muro de un estuco de arcilla. Que finalmente, si lo vemos desde una óptica científica, igual el cuarzo tiene una propiedad piezoeléctrica que emite una pulsación cada segundo y está emitiendo una vibración, una frecuencia que está interactuando con la piel de nuestros cuerpos y los huesos y el campo electromagnético de nuestro cuerpo. Por algo estamos vivos, porque somos pilas. Entonces, claro, lo que yo veía es que después de pasar por esa etapa de la fibra, del habitar más rústico y mirando las estrellas, ellos como que fabricaban pirámides de adobe que están desde 4000 años ahí, para poder orientarse a la parte energética que viene todo el sol, de la estrella, de la luna. Entonces finalmente integran lo que está acá abajo con lo que está arriba, y como decías tú, es un eje vertical que conecta el cielo con la tierra, porque estaba ahí hablando de las raíces y me hiciste recordar también de esa parte, ¿no? Como de lo importante que es
Bueno, mi volada igual es el Alerce, yo tengo un emprendimiento de geobiología con el Alerce, entonces también lo veo desde ahí, ¿no? Como la conexión de lo telúrico, que son las fallas, las venas de agua, toda la energía que está abajo, crece a través de un tronco, que sería lo que está pasando aquí en este plano, y se va hacia el cielo y se expande a buscar la energía solar cósmica para hacer el puente. Y finalmente esa es como la geometría del ser humano y de todos los seres vivos. Entonces, que las casas estén así es como debería ser lo normal. Y fue lo normal en un tiempo, por algo las pirámides, eso iba. Las pirámides son esa interpretación de eso, pero con adobe. ¿Cachai? Entonces, claro, como que me fui en esa bola cuando te escuchaba. Más allá del hongo, que está bonito como materia prima, profundicé mucho en tus palabras de cómo fuiste dando a lo mismo, llegando a lo mismo, que lo importante que es trabajar con materiales que tengan algo más allá de lo que es la funcionalidad, y si están vivos, reconocer ese ser, ¿no? Porque igual también me dio como lata escucharte cuando decías que lo tenían ahí como encerrado, era como chuta, que fome, este loco está como súper manipulado ahí dentro de ese laboratorio, igual. ¿Cachai? Como puta, de nuevo nosotros huellando a la naturaleza, ¿cachai? Pero sí hay un camino, o sea, veo que hay un camino. De hecho, muchas varas de estacas en lugares energéticos en las pirámides y en los templos que vi eran de algarrobo. Y el algarrobo es un árbol sagrado que yo lo he escuchado mucho, que es de los diaguitas, porque vivo acá en La Serena, pero imagínate, estaba viendo el algarrobo siendo considerado un tronco especial como tótem, como árbol sagrado también, en el norte, ya en Lambayeque, en Chiclayo, en Perú, ¿cachai? Y todo el desierto del Pacífico, en Nazca, en todas partes. Entonces, claro, ahí te das cuenta que no es tan de un punto geográfico esta huevada, sino que fue algo que era el ser humano interactuando y relacionándose entre sí, para el sur y para el norte. Y con la naturaleza en sí, o sea, no se fueron en la volada quizás de hacer como grandes construcciones, sino saliendo del adobe. No salieron del adobe, se metieron en la piedra, pero esas construcciones de piedra como Sacsayhuamán, Machu Picchu, se cree que no son incas, que son muy antiguas, ¿cachai? Que son pre-incas. Entonces, si lo miramos más como en la línea de tiempo, es el adobe el que la llevó acá, como materia prima. Y buscando ellos siempre esa conexión, entonces, ¿por qué nosotros no? Si al final el desequilibrio no lo generaron ellos, lo hemos estado generando en 2 siglos nomás de revolución industrial. Entonces, da para reflexionar, porque en miles de años la cosa se mantuvo en armonía y en constante con los ciclos naturales, incluso respetando los ciclos de cosecha y todas esas cosas, y nosotros no. Entonces, eso me hiciste como sentir. Gracias. Oye, bacán, gracias porque te tomaste el tiempo y nos compartiste todo esto. Y sobre todo tu propio sentir, tus propias reflexiones, que es como la experiencia vívida, como mejor aún. Bacán, gracias. Saludos. Bueno, gracias, Nahuel. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo por mi parte igual, o sea, lo que es el micelio, los hongos y demás, creo que la función ahora mismo que actualmente que mejor saben hacer es descomponer y para conseguir los nutrientes y demás. Y en base a eso hay ya muchísima más investigación para precisamente deshacerse de escombros hay uno que creo que come hormigón, hay otro que come radiación, hay otro que come plástico. Entonces yo creo que ahí es más interesante usar ese micelio, si en el caso de que queramos usarlo como herramienta para eso, que para un poco usarlo en construcción, que a lo mejor no es su campo, por lo que acabas de decir, porque no es su medio. Y es mal, tú lo matas. Entonces es como crecer una cosa para matarlo. Igual matamos todo para construir. La madera también, estamos matando un árbol y demás, pero bueno, no sé, creo que cada elemento tiene virtudes y defectos, y en este caso la virtud del micelio es más descomponer que crear un material. Yo lo veo así, pero bueno, en el fondo. Y claro, y elementos naturales de aislación hay mogollón, si cada vez saben mucho más. Si en el fondo cada vez hay más abanico. Entonces, no sé, buscar otro que en el fondo requiere muchísima investigación y demás,
no sé, le veo más sentido, por ejemplo, a lo mejor lo del cuero, o sea, el material textil, que creo que es más sencillo de ejecutar y ya hay, no sé, creo que ya hay empresas que te hacen como una especie de cuero, chaquetas y demás, que esto otro. Pero bueno, interesante igual. Igual me gustaría a ver si puedo indagar un poco más. A ver, está ahí Alex, que quiere hablar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Aló, hola. Te Estoy escuchamos, tratando de Alex. encender la cámara. Ahí. Hola, hola, hola a todos. Gracias Hola. Marta, gracias a todos, qué rico verles. Y claro, tengo la misma sensación, pero también estoy optimista en el sentido de que, claro, el tema de la exploración de todos estos nuevos materiales igual genera un campo, hay una intención, unas ganas de hacer las cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, muchas veces nos caemos y volvemos a reconocer que volver al pasado es lo mejor. O ahí van saliendo cositas nuevas, como lo de la calcificación de materiales, como estas estructuras que tienden a calcificarse, que estoy muy atento a en qué va a evolucionar. Pero todo está llevándonos a sumar los procesos biológicos a nuestro hábitat, porque es tan importante, es muy importante. Entonces, y dentro del contexto, creo que nosotros estamos siendo pioneros no solo en Chile, entonces tomémosle el peso a lo que estamos haciendo, valorémoslo, y hay cosas que las venden con connotación científica, que claro, son técnicas antiguas que se han ido rescatando y manejamos en el grupo, pero de bajo perfil, a veces no nos creemos el cuento. Entonces, un poquito fuerza con eso y esa emoción me queda como de, wow, genial, estamos piloteando algo importante, estamos siendo actores de la transición como un modelo que hasta el mercado, con toda su psicopatía, está tratando de empujar hacia allá, porque ya el otro camino está roto, ya saben que no funciona. Entonces, creo que fuerza con ellos y es un honor ir compartiendo el viaje. Gracias, cariños. Gracias, Alexis. Marce, venga, a ver si te da la señal para... Se cayó la Marce, chaval. Estaba con problemas de señal todo el rato. Chuta, vamos a ver si... Ahí volvió. Ah, no. Ramón. Chuta. A ver. Bueno, no sé si volverá la Marce. Ahí parece que entró. Ahí está, volvió. Vamos, Marce, rápido, antes de que se vuelva a caer. El micrófono. Ahora sí. Bueno, dar las gracias a Marta por retribuir con toda esta información. Me caí todo el rato, lo siento, pero escuchándolo supe que estuvo muy interesante todo. Cosas que pasan. Y bueno, yo siento que es como la primera retribución que tenemos de alguien que va a algo o de los cursos que hemos tomado. Ojalá que esto siga ocurriendo. Así que no, yo solo quería agradecer porque ya expliqué lo que me sucedió y bacán igual ver a otras personas conectadas en hora convocatoria. Espero que las próximas también sea así, de a poco vayamos como generando esta fuerza y quizás esta energía para hacer quizás un conversatorio, seminario o no sé, algo abierto donde podamos exponer quizás hacia el público. Siempre nos están llegando correos y a veces el tiempo, nuestras propias vidas no nos permiten, pero creo que eso igual depende de todo acá, no solo como de un grupo que está a cargo, sino que ese grupo igual necesita motivación de todos para poder concretarlo.
Así que eso, gracias Marta. Y gracias a todos por estar presentes igual. Creo que igual es importante como la presencialidad virtual para todos. Muy bien. Bueno, pues nada, damos por cerrado el conversatorio de los micelios. Muy bien. Nada, muchas gracias a todos por asistir. Quedará grabado y subido al canal de YouTube. Intentamos hacer una transmisión en vivo, pero no resultó. A ver si para el próximo se puede, ¿ya? Así que nada, agradecido a todos por estar aquí. Eso, buenas noches. Gracias, Y sí. muchas gracias. Buenas noches. Chao, Vale, gracias. gracias. Gracias, Chao, que estén bien. Chao, chao. Sí, para que olvide.